Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre el trastorno de la personalidad evasiva o evitativa, en sus siglas TPE. Este trastorno corresponde al tipo C o grupo C o cluster C. Y nuestro grupo está compuesto por Esteban Palon, Laura Medina y Ana María Velázquez, quien les habla. Bueno, este trastorno se caracteriza por un patrón que generaliza la inhibición, es decir, en querer entablar relaciones sociales o en contextos sociales. También tiene como la persona o el individuo hipersensibilidad, pues a todo lo que tiene que ver con la evaluación crítica negativa, exclusión, rechazo y desaprobación. Entonces, esto como por lo general, según el DSM-5, comienza la adolescencia o en el adulto como tal. Se entabla en el grupo C, como decía Ana María. En este se corresponden los individuos temerosos o ansiosos, a la par, pues también del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y del trastorno de la personalidad por dependencia. Su etiología es decir, el cómo de cierta forma nace ese trastorno o estos rasgos también, porque pues evidenciarlo en una persona también se puede evidenciar en una persona, entre comillas, normal o que tiene un desarrollo normal. Eso depende pues de las experiencias de rechazo, imaginación durante la infancia y los rasgos innatos o biológicos de sus padres o antecesores, obviamente. Y también de ansiedad social y evitación por contribuir. Esto puede contribuir al trastorno de la personalidad por evitación. Se detecta más o menos a los 2 años y pues también pueden ser los factores genéticos, familiares y otros factores ambientales o del contexto que también faciliten este tipo de inhibición o conducta evitativa. Pues la prevalencia y la comorbilidad. No hay como tal investigaciones, sobre todo acá en Colombia, pero sí en Estados Unidos hacen referencia como varía, pero la prevalencia estimada es aproximadamente del 2,4% en personas. El trastorno de personalidad por evitación afecta tanto a mujeres y hombres por igual y pueden también tener una comorbilidad bastante alta con trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, trastorno obsesivo compulsivo y todo lo que tiene que ver con fobias y sobre todo la fobia social, ¿no? Los criterios diagnósticos, esto hacen referencia a, según el DSM-5, pues se manifiesta cuatro o más de los hechos siguientes. Uno, evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por medio de la crítica o el rechazo o la desaprobación. Dos, se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás, a no ser que estén seguro de ser apreciado. Tres, se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o ridiculicen. Cuatro, le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Cinco, se muestra en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación, poca habilidad adaptativa a nuevos contextos. Seis, se ve a sí mismo como socialmente inepto, con baja autoestima, con poco atractivo personal o inferior a los demás. Siete, se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o implicarse en nuevas actividades, porque pues esto le puede resultar embarazoso. Los diagnósticos diferenciales, es decir, cómo podemos diferenciar en cuanto a la fobia social y el trastorno inquisitorial de la personalidad. Las diferencias como tal hacen referencia a las diferencias entre la fobia social y el trastorno de personalidad por evitación son realmente sutiles. El trastorno de personalidad por evitación implica más una ansiedad generalizada y evitación realmente hacia pues todo lo que tiene que ver con dinámicas sociales en el sentido de pueden ser como situaciones que pueden dar lugar a vergüenza pública, como por ejemplo estar expuesto al público, en una exposición, incluso en lugares o festivales, entonces como que más con esas dinámicas en donde siente que puede llegar a cómo se ve a sí mismo en estas situaciones sociales. El trastorno esquizoide de la personalidad, ambos trastornos se caracterizan por aislamiento social. Sin embargo, los pacientes con trastorno de personalidad esquizoide se aíslan porque realmente no están interesados en relacionarse con los demás. O sea, ese es como el factor fuerte y diferencial de pues la persona con este otro trastorno de la personalidad por evitación. Continuando con la exposición, ahora queremos hablar de las pruebas que evalúan este trastorno de la personalidad por evitación. Inicialmente tenemos el test de Millon o Millon, que es el inventario multiacción de Millon, diseñado para determinar y estudiar los rasgos de la personalidad y la psicopatología de las personas adultas. Específicamente tratan con esta población. De estas características se tiene que estudiar 7 diferentes factores. Entonces, dentro de esto se encuentran los patrones de respuesta, los hábitos negativos de salud, las indicaciones psiquiátricas, los estilos de afrontamiento. Además, se encuentra los moderadores de estrés, pronósticos de tratamiento y guías de tratamiento. Cabe resaltar que dentro de estos factores, claramente, se encuentran subcategorías o factores más específicos de cada una de estas escalas para señalar de qué van a estar guiadas las preguntas o a qué van a estar guiadas cada una de las secciones de la prueba. Siguiendo con la segunda prueba que nosotros estamos exponiendo, tenemos el inventario de personalidad MMPI, que estas son sus siglas, su nombre completo es el inventario de personalidad de Minnesota 2.
Este es un instrumento bastante largo, pues consta de 567 preguntas y es empleado en la evaluación de la personalidad, que constituye en 10 subescalas, o bueno, 10 escalas clínicas, que particularmente lo que van a tratar es sobre la conducta humana normal y particularmente la escala de validez. Entonces, como es mencionado, se encuentran 10 escalas, que es la hipocondría, la depresión, la histeria, la desviación psicopática, la masculinidad, la feminidad, la paranoia, la psicastenia, la esquizofrenia, la hipomanía y la introversión social. Particularmente también se encuentran, como lo mencionamos, es muy importante el factor de validez en esta prueba, entonces se tienen 4 escalas apartes que son las escalas de validez. Tenemos la escala de mentira, que pues también es denominada señalada como con la letra L, la escala F, pero señalada como FB, y la escala K. También tenemos el test NEO-PR, que pues su nombre completo es el inventario de personalidad NEO revisado y consta de 240 ítems. Estos responden a una escala tipo Likert y, bueno, sus respuestas están basadas en una escala tipo Likert y estos evalúan principalmente los factores de la personalidad de acuerdo al modelo de los 5 grandes, que recordamos estos 5 grandes son el neuroticismo, extraversión, la amabilidad, la apertura y la responsabilidad. Dentro de este test tiene la característica de que es aplicada en adolescentes mayores de 17 años y particularmente que no posean ningún trastorno psicopatológico serio y ya en la población adulta en general. Esta prueba cuenta con diferentes escalas o diferentes factores que evalúan el neuroticismo comparado con la estabilidad emocional, la extraversión, la apertura a la experiencia, la afabilidad o amabilidad, el tesón o la responsabilidad. También queremos señalar, o a pesar de que no estamos profundizando en estos instrumentos, otros que son también utilizados y también especificar que, aunque estos test son utilizados, ninguno ha sido validado en Colombia, por lo tanto, pues la información que se está obteniendo está basada en España, que es usualmente donde son validadas estas pruebas, además de Estados Unidos, pero pues es el referente más cercano que tenemos. Dentro de estos instrumentos está el inventario de adjetivos editado por TEA, la entrevista a clínicas estructuradas, que ya pues lo hemos trabajado bastante en la materia, y la escala de presión de Gunderson de IDP. Bueno, además nos parece importante señalar o hablar un poco de las conductas violentas o los tipos de violencia que se pueden presentar respecto a este trastorno. Entonces, este trastorno de la personalidad evitativo o por evitación, como lo hemos mencionado, pues se encuentra en el grupo C y estos suelen considerarse digamos que la población respecto a los trastornos de la personalidad que suelen ser menos violentos. Usualmente en este caso vemos violencia grave contra la pareja y las agresiones sexuales. Usualmente se relaciona con la inseguridad y sentimientos de inferioridad, como lo hemos mencionado, y pues también esto es como relacionado con el miedo a la humillación y a mostrarse a ellos mismos como son. Y por otra parte, pues siguiendo con este tema en cuanto a la violencia, esta es entendida como el uso intencional de la fuerza física o cualquier otro tipo de amenaza a uno mismo o al prójimo, a otra persona. Así mismo también puede ser ejercida en un grupo o una comunidad específica y esto puede incrementar la probabilidad de generar algún tipo de daño psicológico, físico o incluso la muerte. Tenemos que Hernández y Hurtado en el 2006 plantean que el trastorno evitativo de la personalidad se presenta la violencia física leve, también encontramos una violencia psicológica elevada, pues debido a este como miedo o el temor que ellos sienten recurrentemente, puede llegar a afectar o llegar a ser un factor de manipulación hacia su pareja o hacia el prójimo, hacia otras personas, por lo cual estamos hablando de una violencia psicológica. Y además se entiende que hay una probabilidad de generar una dependencia afectiva, precisamente, que es provocada por estos esfuerzos tan grandes, frenéticos, por evitarlos. Vamos a continuar con las estrategias para mitigar y prevenir la incidencia de delitos ligado a las personas con este trastorno víctimas de delitos. Entonces, en primer lugar, como grupo, creemos que es importante ir a la raíz del problema, tal como lo pueden evidenciar en la diapositiva, la cual radica en cuáles son los esquemas de pensamiento que tiene una persona con este trastorno. Porque si bien es cierto que el problema está en la relación o las relaciones con los demás, el detonante creemos que justamente se presenta cuando el sujeto piensa pues que no vale nada y que está expuesto constantemente a situaciones en que lo van a invalidar o que lo van a poner en ridículo. También es importante indagar o entrar a observar el malestar que experimenta el sujeto.
en cuanto a cuando quiere entablar una relación o un vínculo sano para su vida y no lo puede lograr. Esto al no poder lograrlo, pues va a aumentar la probabilidad de presentar estrés, ansiedad, sentimientos de desesperanza, que se van a traducir a reacciones violentas en situaciones de exposición. Por otro lado, las personas con este trastorno también son víctimas de violencia. Entonces, dadas las características que hemos compartido a lo largo de esta exposición, nos encontramos que son personas pues que cohíben lo que sienten, lo que piensan, que no se sienten merecedoras de muchas cosas que suceden en la vida. Y esto también hace que los vuelva más vulnerables a ser violentados tanto física, psicológica, verbal y sobre todo sexualmente. Empiezan a configurarse un montón de pensamientos irracionales que cada vez hace que eviten más el contacto con los demás. Y al estar tan cohibidos es lo que, vuelvo y repito, los hacen más vulnerables hacia estos factores pues, de riesgo. Por tal motivo, pues proponemos la terapia grupal, que es progresiva, con un enfoque cognitivo-conductual, la cual permitirá que el individuo pues vaya logrando un grado de confianza en primer lugar con el terapeuta y paulatinamente con el grupo de personas que van a estar en la terapia. Por lo que leímos, máximo puede ser de 5 a 6 personas, incluyendo al terapeuta, pues porque claramente con más de 6 personas ya pues va a estar completamente expuesto y la idea es que pueda haber una apertura genuina hacia el trabajo que se vaya a realizar. Lo valioso es que la persona se va a encontrar con personas que van a estar con situaciones y características similares a las suyas y esto le va a permitir pues exponer su problema, pero también reconocer el problema. En cuanto a las ventajas, nos encontramos en primer lugar con que el formato grupal pues va a permitir cambiar la forma de comportarse cuando se está con otra persona, porque lo que va a hacer el terapeuta es que va a trabajar y va a poner en prueba los esquemas y pensamientos evitativos o irracionales y los va a modificar en esa interacción grupal. Por último, como grupo que creemos que cambiando lo que se piensa, que es la cognición, y cómo actúas, que hablamos de conducta, también se va a cambiar lo que se siente. Y eso va a disminuir el estrés y la ansiedad que producen las reacciones violentas. Entonces esa sería una de nuestras estrategias, pues para prevenir y mitigar la incidencia de los delitos. En cuanto a la estructura, pues este tipo de terapias tiene una duración de 10 a 12 sesiones que se dan a lo largo de la semana, puede ser en 3 días, y cada sesión dura aproximadamente 2 horas. Muchas gracias.